Muy bien, es una bendición poder llegar nuevamente a sus hogares en esta mañana. Esperamos que usted pueda estar junto con su familia para poder estar un momento en la adoración delante del Señor. Damos la bienvenida también a aquellos que nos observan por internet y esperamos que Dios bendiga sus vidas y que el Señor haga la obra en sus corazones. Qué bueno estar juntos. Tome su Biblia, su himnario, preparen esta mañana. Vamos a estar juntos para poder cantar y vamos a estar juntos para poder leer la palabra del Señor también. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor en esta mañana. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana por el gran privilegio de poder, Señor, llegar nuevamente ante tu presencia. Te pedimos, Padre, tu dirección y tu bendición en este tiempo, Señor, que vamos a ocupar para compartir, Señor, la bendición de tu palabra. Permite, Señor, que la vida de cada creyente pueda estar siempre delante de tu presencia. Aquellos, Señor, que no te conocen todavía, te pedimos por ellos para que este tiempo, Señor, puedan llegar, Padre, ante tu presencia. Gracias te damos. Te pedimos con todo nuestro corazón mucha bendición para nuestra vida espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, es un gran privilegio de poder estar juntos. Vamos a entonar el himno número 110 en nuestros himnarios. Himno número 110 en nuestros himnarios. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre la cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, en las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, en las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, en
las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, tuve a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya soy, yo soy de hoy en más, a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En esta mañana vamos a hablar acerca del triunfo de los judíos. El triunfo de los judíos es el tema que vamos a compartir en esta mañana. El triunfo de los judíos fue por la intervención de la reina Esther. Confirma que Dios tiene plan sobre su pueblo y la protección de ese mismo Dios todopoderoso. Tenemos que recordar que Esther llegó al reinado por medio de los consejos de Mardoqueo. Así es que goza de una compañía muy grande de Esther también en cuanto al consejo de Mardoqueo. Así es que Naamán ya es ahorcado, pero esto no es el fin de la historia de Esther. Y la muerte de Naamán fue el momento adecuado para que el rey Asuero conociera personalmente a Mardoqueo, el primo de Esther. El edicto de dar muerte a los judíos seguía en pie. Esther pidió al rey la anulación del decreto de Amán. El rey Asuero decidió promulgar otro nuevo edicto. Así es que los decretos sellados con el anillo del rey era irrevocable. Así es que esta parte de la palabra del Señor nos ayuda a comprender para entrar en nuestra lección en esta mañana. Muy bien, abre su Biblia, vamos a leer en Esther capítulo 8, el versículo 9 al versículo 17. Esther capítulo 8, versículo 9 al versículo 17, que es la primera parte de nuestra lección, respuesta del rey. Respuesta del rey. Esther capítulo 8, versículo 9 al versículo 17. La palabra del Señor nos dice, tome su Biblia, comparte con su familia en esta mañana. Vamos a leer despacio. Tenemos todo el tiempo de estas horas de la mañana para compartir la palabra del Señor. Esther capítulo 8, versículo 9 al versículo 17. Dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días del mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedientes de los pastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida,
pronto a destruir y matar y acabar con todas las fuerzas armadas del pueblo o provincia que viniesen contra ellos, y aún sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados a caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el decreto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestidura real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto lino de púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Muy bien, qué bendición poder compartir un momento de la palabra del Señor y leer en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la respuesta del rey. Tenemos que recordar, el rey Asuero era del imperio persa. Se negó a anular la ley ya establecida, pero dio permiso para aprobar una nueva ley. Y el segundo edicto que fue decretado, 70 días después del primero. ¿Cuál era el primero? Recordemos que Naamán había decretado sobre la determinación completamente ¿de qué? De los judíos, o la muerte de todos los judíos. Era el primer edicto que había salido. Y el segundo edicto es lo que estamos viendo en esta mañana. El segundo, 70 días después del primero. En el versículo 9 encontramos que Mardoqueo dictó un nuevo decreto. En aquel momento fueron llamados todos los escribas, o en otras palabras, todos los secretarios del rey, dirigido por Mardoqueo, para redactar un nuevo edicto. Y el edicto dirigido a los judíos en todo el imperio persa, la facultad de poder defenderse y reunirse a los judíos y poder llevar a cabo lo que se había decretado. Versículo 9. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Bisán, a los 23 días del mes de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias que habían desde la India hacia Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo conforme su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. Muy bien, eso es lo que ya hablamos. El edicto fue dirigido a los judíos, a todo el imperio persa, como también la facultad de poder reunirse y defenderse ¿de qué? De sus enemigos. Este era muy importante para los judíos. Cuando escucharon esto, los judíos se sintieron gozosos de poder ser liberados. En el versículo 10 rápidamente encontramos estas palabras. Dice: y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados de caballos veloces, procedientes de rapastos reales. Muy bien. Aquí en el versículo 10 encontramos el sellado con el anillo del rey. El anillo del rey, como sello de garantía, se daba en aquella oportunidad. El sello hecho con el anillo real representaba lo que hoy día sería ¿qué? La firma del decreto. Los edictos no podían ser revocados cuando era sellado con el anillo del rey. Así es que el nuevo decreto fue enviado por toda la provincia persa
para que toda la provincia conociera acerca de este nuevo decreto. Y por medio de mensajeros montados a caballos, con veloces del mismo rey. Encontramos acerca de esto muy importante, ¿no? Cuando vemos este cuadro, cuando salen en marcha los mensajeros montados a caballo, era realmente una gran noticia para todo el pueblo. Así es que llevaron esa noticia para todo el imperio persa. Versículo 11 hasta el versículo 14. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para reunirse y tuviese a la defensa de su vida pronto a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniesen contra ellos, y aun sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados a caballos veloces, salieron a toda prisa para la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capitán de reino. Muy bien, en esta parte de la palabra del Señor vamos a ver rápidamente acerca el decreto que se dio a los judíos, la facultad de reunirse y defenderse. El día 13 del mes de Adar, que sería el mes de febrero y mes de marzo en nuestro calendario del día de hoy. Fecha escogido por Naamán. Tenemos que recordar que Naamán había sacado un decreto para la exterminación de los judíos. Esa fecha había escogido Naamán para poder llevar a cabo esta matanza. Pero esta fecha nosotros podemos ver que fue una fecha que se llevó esta noticia para este decreto para el pueblo de Israel. En el versículo 15 al versículo 17 nos habla acerca, al llegar el decreto en los pueblos, hubo mucho mucha alegría. Dice el versículo 15 y versículo 17 de esta manera: y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco, y con gran corona de oro y un manto de lino de púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacía judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Muy bien, esta parte de la palabra del Señor es tan importante de poder comprender lo que dice de esta manera. Muy bien, los judíos estaban celebrando la victoria antes que ocurriera ¿qué? La batalla. ¿Por qué? La noticia es que llegó, que eran podían reunirse, como también podían defenderse de ¿qué? De sus enemigos. Así es que los judíos estaban muy contentos celebrando la victoria antes de que ocurriera la batalla. Con gozo, dice la palabra del Señor, y con banquete, un día de placer, que obviamente había sido salvada sus vidas y bendecida por su mismo Dios, como también por el rey Asuero. Esta parte de la palabra del Señor podemos ver cómo Mardoqueo sale con mucha reverencia ante el rey. Pero sale con esa reverencia juntamente con Esther, dando la oportunidad de poder llegar a tiempo para poder dar la noticia a todo el pueblo. El pueblo de Israel estaba sufriendo porque había un decreto sobre ellos que serían exterminados completamente por ese mismo decreto que había sido dado por Amán. Pero Dios siempre tuvo cuidado sobre el pueblo de Israel, y Dios siempre es el que hace la obra en la vida
de todos los hombres, y podemos ver en esta parte cómo Dios cuidó al pueblo de Israel. Así es que este es muy importante de poder entender que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Vamos entonces el capítulo 9, el versículo 1, que es la segunda parte, al versículo 4. Vida en lugar de muerte. Vida en lugar de muerte. Veamos el capítulo 9, versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 1 al versículo 4. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, y sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades y en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie lo pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes, los oficiales del rey, apoyaron a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su familia iba por todas las provincias, y Mardoqueo iba engrandeciendo más y más, dice la palabra del Señor. Muy bien, veamos la vida en lugar de muerte. A través de este capítulo que estamos viendo, el capítulo 9, nos deja ver un sentido de odio hacia los judíos. Y este sentido de odio hacia los judíos fue muy grande, y especialmente por el enemigo Naamán. Naamán tuvo mucho odio contra los judíos. Por esa misma razón aprovechó la oportunidad cuando llegó a ser el primer ministro del rey Asuero. Aprovechó de dar un decreto y exterminar a todos los judíos. Pero cuando vemos en el versículo 1 y versículo 2, llega el día señalado para la matanza de los judíos. Por medio del nuevo decreto, justificaban para defenderse. Hubo una matanza de los enemigos de los judíos, y ninguno se opuso a esta resistencia. En vez de matar a los judíos mataron ¿qué? A los enemigos de ellos. Y esto fue una gran bendición de Dios, porque Dios siempre iba preparando la manera en que el pueblo iba a ser salvado. Los gobernantes, en versículo 3, versículo 4, los gobernantes apoyaban ¿qué? A los judíos. La razón del apoyo oficial de los judíos era llegar a que estaba ocupando el lugar que estaba ocupando la persona de Mardoqueo como ya primer ministro, ¿no? Su familia llega hasta los confines ¿qué? De la tierra, o sea, su fama, dice la palabra del Señor, ¿no? Su fama llegó hasta los confines del imperio persa. Qué bueno que vemos aquí cómo Dios iba preparando de una manera muy especial para que Mardoqueo pudiera llegar hasta este puesto. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Lo único que necesitamos hacer es saber esperar el tiempo de Dios para nuestra propia vida. Mardoqueo con mucha paciencia esperó este tiempo, y Mardoqueo con mucha paciencia esperó la dirección de Dios, y Dios siempre fue bueno en la vida de Mardoqueo. Ese es tan importante, porque podemos ver que Esther empieza a prepararse para poder hacer esta declaración ante el rey. Cuando Naamán fue muerto, Esther aprovechó la oportunidad de poder exigir al rey para que pudiera anular el decreto. Pero no fue así, no se logró de esa manera, sino que no podía realmente el rey anular el decreto, porque había sido sellado. Para poder volverlo y tomar otra nueva dirección, había que hacer un nuevo decreto, y ese nuevo decreto hizo para que los judíos pudieran tener esa oportunidad de vida nuevamente en ese tiempo. Pero veamos la tercera parte, la fiesta de Purim. Capítulo 9, versículo 18 al versículo 22. Capítulo 9, versículo 18 al versículo 22. Y vamos a hablar
la fiesta de Purim. Capítulo 9, versículo 18 al 22. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes. El 15 del mismo reposaron e hicieron día de banquete y de regocijo. Por lo tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacia los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones a cada uno de su vecino. Muy bien. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercano y a distantes, ordenándoles que celebrasen el día de 14º del mes de Adar y el 15º del mes de cada año, como día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes de tristeza se cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen día de banquete y de gozo, para enviar porciones de cada uno a su vecino y dávidas ¿qué? A los pobres. Muy bien, esta parte de la palabra del Señor es tan interesante. Escuche muy bien. Es un día que los judíos que han de celebrar en esta fiesta, que es la más alegría, podría decir, y con todos los colores que podría celebrar a través de ¿qué? De esa libertad que tuvieron los judíos. A través del calendario hebreo podemos ver que el pueblo de Israel celebraba con disfraces, desfiles. Los niños judíos usaban túnicas y coronas para dramatizar la historia de Amán, de Mardoqueo y de Esther. Así que es un día que tomaron para ellos, para poder disfrutar acerca de esa libertad que había encontrado. El versículo 18 al versículo 19 encontramos después de los días de matanza. Los judíos reposaron, convirtiendo ese día que en banquete y de regocijo, como celebración de su alegría, y se hacía regalos unos a otros. No esperaron que llegara diciembre como nosotros esperamos, ¿verdad? No esperaron ese día. Ellos empezaron a compartir ese gozo y esa alegría y hacían regalos unos a otros, dice la palabra del Señor. Pero Mardoqueo envió cartas a todos los judíos, el versículo 20 y versículo 22. Mandóles que celebraran la victoria de los judíos cada año. Y el 14º, 15º del mes de Adar, o sea, el 24 y 25 de ¿qué? Del mes de marzo, febrero y marzo. De tristeza se cambió en alegría. Y se agregaba que no solamente había banquetes y regalos, sino que también dávidas a los necesitados. Así que así empezó esa fiesta de Purim, que celebraba anualmente el pueblo de Israel. Dios siempre fue bueno con el pueblo de Israel. El cuidado y la protección de Dios fue real en la vida del pueblo de Israel. Así es también Dios con nosotros hoy día. La protección, el cuidado de Dios es tan real en nuestra vida. Y por esa misma razón, nosotros debemos de venir con mucho gozo, con mucha alegría, porque en vez de tristeza en nuestra vida, ha cambiado nuestra vida. ¿Qué? En gozo, en alegría. La palabra del Señor nos muestra esta parte de esta fiesta Purim que celebraban ¿qué? Los judíos. Y lo hicieron de poder entender la libertad que había encontrado, de poder reunirse y poder defenderse de sus enemigos. Veamos el versículo 10 al versículo 3, 1 al 3. Capítulo 10, versículo 1 al 3, que es la última parte. Un final feliz. Un final feliz. Capítulo 10, versículo 1 al versículo 3. Esther, capítulo 10, 1 al versículo 3. Dice el versículo 1 de esta manera. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra hasta
las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y su autoridad, el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persa. Porque Mardoqueo, judío, fue segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todos su linaje. Muy bien. Esta última parte vemos el final feliz. El libro termina como empezó, refiriendo la riqueza y el poderío del rey Asuero del imperio persa. El rey Asuero impuso tributo, dice el versículo 1, el rey con todo su poderío y autocrático impuso tributo en todo su reino. No se sabe realmente cuál fue la razón por qué el rey puso este tributo, pero posiblemente fue para sufragar los lujos de la corte de su reinado. O quizá fueron los nuevos planes de la expansión de su reino. Tenemos que recordar que en ese tiempo el imperio persa se había extendido mucho, ¿no? Y el rey era la oportunidad para él también para poder extender más y más su reinado. Y en el versículo 2 y el versículo 3 encontramos la oposición o la posición de Mardoqueo. La posición de Mardoqueo. Como segundo rey de Persa, su grandeza está escrito en las crónicas y en los libros de los reyes. Muy bien, no se encuentra aquí en el libro de Esther. Pero vemos esta historia en la vida de Mardoqueo, que este puesto que ocupó como el primer ministro del rey, ¿no? Un puesto muy especial, como podríamos decir hoy día que el viceministro o el ministro, el segundo presidente de Guatemala, ¿no? Y podemos ver en esta parte, el puesto era muy importante. Así es que fue muy querido por los judíos, porque procuraba bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todo su linaje, dice la palabra del Señor. Un hombre temeroso delante de Dios, un hombre con una posición muy importante, hizo para que el pueblo de Israel tuviera alegría en su corazón, hizo también para que el pueblo de Israel pudiera tener paz en este tiempo, y Mardoqueo logró en aquella oportunidad. Así que termina la historia de una joven y un Mardoqueo que Dios usó para liberar al pueblo de Israel. Pero veamos cómo está la situación. Esta situación de la historia del pueblo de Israel es por medio de la soberanía del Dios Todopoderoso. Dios siempre muestra su poder en nosotros cuando nosotros venimos delante de Él. Y Dios siempre está con nosotros cuando nosotros podemos entender que Dios siempre está a nuestro lado. Muy bien, termino en esta mañana con dos aplicaciones. Escuchen muy bien. La primera es que Dios tiene un plan para nuestra vida. Siguiendo sus planes tendremos siempre victorias y alegrías en nuestra vida. Si nos salimos de los planes de Dios, no tendremos victoria en nuestra vida ni tendremos alegría. Pero si seguimos el plan y seguimos realmente los planes de Dios en nuestra vida, entonces seremos victoriosos en Cristo Jesús. Nunca olvidemos los grandes actos de Dios a nuestro favor. Dios ha hecho siempre grandes cosas en nuestra vida. Y cada uno de nosotros hoy día debemos de reconocer esos grandes actos de Dios en nuestra vida. Recordemos, pero agradezcamos al Señor constantemente en nuestra vida. Eso lo que hizo en la vida del pueblo de Israel. Reconocieron la mano de Dios, reconocieron el poder de Dios en sus vidas, como también hoy día usted y yo podemos reconocer el poder y la mano de Dios en nuestra vida. Una historia que nos da mucho para poder compartir con otras personas que Dios siempre es bueno y grande en nuestra vida.
Que Dios nos bendiga en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad, Señor, de poder compartir un momento de tu palabra. Gracias por poder llegar, Señor, al corazón de cada creyente, como también, Señor, al corazón de aquellos que no te conocen. Que a través, Señor, de esta historia que hemos compartido de la reina Esther y de Mardoqueo, haya llegado, Señor, en el corazón de aquellos que necesitan, Señor, de tu poder, de tu presencia en sus vidas. Permite, Jesús, que tú seas siempre, Señor, en la vida de cada uno de nosotros y de todos los hombres. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, queremos agradecer a nuestros hermanos que estuvieron en sintonía con nosotros en esta mañana. La familia Batz Álvarez, nuestra hermana Marta Rivadeneira, nuestra hermana Arceli Martínez, también nuestra hermana Janet Chicol, nuestra hermana Sandra de Benito, familia López y hermana Iris López, familia Batz Palacios, familia Medrano González y nuestra hermana Amparito de Medrano, nuestra hermana Flori Sandoval, la familia Jiménez Medrano y Gerson, que está en Salamá. Y esperamos que Dios bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos. Nuestra hermana Arceli Martínez. Muy bien. Es una gran bendición de poder llegar a este lugar y esperamos que Dios pueda bendecir su vida, como también esperamos que usted pueda estar siempre en sintonía con nosotros. Nos invitamos a acompañarnos en nuestra próxima sintonía, que viene la clase para nuestros niños. Y esperamos que usted pueda estar con nosotros, como también hoy a las 5 de la tarde los invitamos con todo nuestro corazón. Que Dios nos bendiga en esta mañana.